Imagina por un momento que el telescopio más poderoso jamás construido acaba de capturar algo que desafía cada ley, cada teoría y cada certeza que teníamos sobre el origen del universo. Algo que simplemente no debería existir. Algo que está obligando a los científicos más brillantes del planeta a cuestionar si realmente entendemos cómo funciona la realidad. Esa imagen ya fue capturada. Y lo que está revelando podría cambiar absolutamente todo. Estamos hablando del telescopio espacial James Webb, una máquina que lleva apenas 4 años en operación y ya está reescribiendo los libros de física y astronomía. Desde su lanzamiento en diciembre de 2021, este gigante tecnológico ha estado enviando imágenes que nos dejan sin palabras. Pero las últimas observaciones van mucho más allá de lo impresionante. Son literalmente imposibles según nuestro conocimiento actual. Y eso no es una exageración. El James Webb nació con un propósito audaz: mirar hacia atrás en el tiempo. Sí, exactamente como lo escuchas. Cuando observas objetos a miles de millones de años luz de distancia, estás viendo luz que ha viajado durante miles de millones de años para llegar hasta nosotros. En otras palabras, estás viendo el pasado. El Webb fue diseñado específicamente para capturar la luz de las primeras estrellas y galaxias que se formaron después del Big Bang, esos momentos iniciales cuando el universo era apenas un bebé de algunos cientos de millones de años. Para lograr esta hazaña, el telescopio necesita capacidades extraordinarias. Y vaya que las tiene. Su espejo principal es enorme, más del doble del tamaño del que tiene el legendario Hubble. Ese espejo gigantesco puede recolectar casi 6 veces más luz que su antecesor, lo que significa que puede detectar señales increíblemente débiles, como susurros cósmicos provenientes del inicio mismo del tiempo. Pero aquí está la verdadera magia: el Webb no observa en luz visible como lo hacemos nosotros. Su especialidad es el infrarrojo. ¿Por qué el infrarrojo es tan crucial? Déjame explicarte de manera sencilla. Cuando la luz viaja a través del universo durante miles de millones de años, algo fascinante le ocurre. Se estira. Es un fenómeno llamado corrimiento al rojo. La luz que originalmente era visible cuando salió de esas galaxias primitivas, ahora llega a nosotros completamente estirada hacia longitudes de onda más largas, transformándose en luz infrarroja. Los telescopios que solo ven luz visible simplemente se pierden todo este espectáculo antiguo. Es como intentar escuchar una conversación susurrada a kilómetros de distancia sin el micrófono adecuado. Pero hay más. El universo está lleno de polvo cósmico, nubes densas que bloquean la luz visible como una cortina opaca. Para los telescopios convencionales, estas regiones son zonas muertas, áreas oscuras e impenetrables. Pero el infrarrojo atraviesa ese polvo como si no existiera. El James Webb puede literalmente ver a través de las paredes cósmicas y revelar lo que se esconde detrás: viveros estelares donde nacen nuevas estrellas, sistemas planetarios recién formados y estructuras que permanecieron ocultas durante décadas. Y aquí viene otro factor crítico. El Webb no está orbitando la Tierra como el Hubble. Fue colocado en un punto muy especial del espacio conocido como L2, a 1,5 millones de kilómetros de nuestro planeta. En ese lugar privilegiado, puede mantenerse increíblemente frío, algo esencial para sus instrumentos infrarrojos. También está lejos del calor y la interferencia de la Tierra. Los observatorios terrestres tienen un problema enorme: nuestra atmósfera absorbe gran parte de la luz infrarroja que viene del espacio. Peor aún, la atmósfera misma emite radiación infrarroja. Es como intentar tomar una foto en la oscuridad mientras alguien apunta un reflector directamente a tu cámara. El Webb, flotando en el vacío helado del espacio, no tiene ese problema. Puede captar señales tan débiles que serían completamente ahogadas por cualquier interferencia terrestre. Ahora, hablemos de lo que ha descubierto. Las primeras imágenes que envió el Webb ya fueron revolucionarias. Una de las más icónicas fue bautizada como el primer campo profundo de Webb. Muestra un cúmulo de galaxias llamado SMACS 0723, ubicado a la impresionante distancia de 4.600 millones de años luz. Para ponerlo en perspectiva, esa imagen captura el universo tal como era cuando nuestro propio planeta Tierra apenas comenzaba a formarse. Miles de galaxias aparecen en un solo cuadro, cada una un universo en sí misma.
Fue la imagen de mayor resolución del universo primitivo jamás tomada hasta ese momento. Pero el Webb no se limitó a mirar solo hacia el pasado distante. También dirigió su mirada hacia regiones más cercanas, aunque igualmente espectaculares. Una de esas maravillas es la nebulosa de Carina, también conocida como Eta Carinae. Esta nebulosa ya había sido fotografiada por el Hubble, y esas imágenes eran impresionantes. Pero cuando comparas las fotos del Hubble con las del Webb, la diferencia es absolutamente alucinante. Es como pasar de ver una pintura borrosa a contemplar cada pincelada en detalle microscópico. La nebulosa de Carina se encuentra a unos 7500 años luz de la Tierra, en la constelación del mismo nombre. Es un vivero estelar gigantesco, un lugar donde las estrellas nacen, viven y mueren en un ballet caótico de violencia cósmica. En el corazón de esta nebulosa hay un sistema estelar binario llamado Eta Carinae, una bestia cósmica de proporciones descomunales. Y cuando digo bestia, no estoy exagerando. A mediados del siglo XIX, esta estrella pasó por algo llamado la Gran Erupción. Explotó sin explodir. Suena contradictorio, pero así fue. Escupió una cantidad absurda de material, brillando casi tanto como una supernova completa, pero de alguna manera sobrevivió. El resultado de esa casi muerte es una estructura llamada el homúnculo, dos enormes burbujas de gas y polvo que siguen expandiéndose hasta el día de hoy. Eta Carinae es un paisaje de caos y creación simultáneos. Chorros supersónicos atraviesan nubes densas. Vientos estelares esculpen cavernas y pilares monumentales. Regiones de choque brillan en infrarrojo como brasas en una fogata cósmica. Y cuando el James Webb apuntó su mirada infrarroja hacia esta región, fue como encender las luces en un teatro que siempre había estado cubierto por niebla espesa. El Hubble ya había explorado Carina con gran detalle en luz visible, pero el Webb ve lo que está escondido. En las regiones repletas de polvo donde el Hubble solo veía oscuridad, el Webb reveló cavidades internas, filamentos extremadamente delgados de gas caliente, ondas de choque distribuidas como capas de una cebolla cósmica y bolsones densos a punto de formar nuevas estrellas. Con sus instrumentos espectroscópicos, el Webb identificó firmas químicas fascinantes: hidrógeno ionizado, carbono, silicatos, compuestos ricos en azufre y moléculas complejas cuya existencia en un ambiente tan brutal aún no se comprende completamente. Estos datos ayudaron a los astrónomos a entender mejor la composición y evolución de las nubes expulsadas por la Gran Erupción. Y algo aún más emocionante, el Webb encontró señales de formación estelar activa, pequeñas fuentes de luz infrarroja que indican que nuevas estrellas están literalmente naciendo dentro de capullos de polvo, algo imposible de ver en el espectro visible. ¿Por qué es tan importante todo esto? Porque estas observaciones amplían nuestra comprensión sobre cómo las estrellas supermasivas pierden masa a lo largo de su vida, cómo las grandes erupciones estelares moldean las nebulosas, cómo regiones turbulentas pueden paradójicamente generar nuevas estrellas y cómo los sistemas binarios extremos interactúan influyendo en explosiones y eventos estelares. La nebulosa de Carina es una especie de laboratorio natural para estudiar el origen de las estrellas y, quién sabe, de sistemas solares completos. Y lo más fascinante es que, incluso revelando tanto, el Webb solo reforzó la sensación de que Eta Carinae aún guarda secretos profundos, como si estuviera a punto de protagonizar el mayor espectáculo de supernova de los próximos miles de años. Otra nebulosa que dejó a los astrónomos completamente encantados fue la nebulosa de la Araña Roja, catalogada como NGC 6537. La primera imagen con nitidez decente fue tomada en 2001 por el Hubble. Aquella imagen ya mostró mucho, pero lo que vendría años después con el James Webb sería absolutamente fantástico. La imagen del Webb es infinitamente más nítida y detallada. Por primera vez, el campo de visión amplio del telescopio reveló la extensión completa de sus enormes tentáculos, mejor dicho, patas, estructuras hinchadas por milenios de gas en expansión, cada una extendiéndose por aproximadamente 3 años luz. La Araña Roja es una nebulosa planetaria. A pesar del nombre, no tiene nada que ver con planetas. Es el producto de los suspiros finales de una estrella similar a nuestro Sol. Cuando el combustible nuclear se agota, la estrella se expande como una gigante roja y finalmente eyecta sus capas externas. El núcleo caliente que queda irradia luz ultravioleta,
haciendo que el material expulsado brille como una escultura luminosa de corta duración, un espectáculo que dura apenas algunas decenas de miles de años. El Webb trajo una nueva mirada al corazón de este proceso. Mientras el Hubble veía solo una estrella azulada y apagada en el centro, el infrarrojo del Webb reveló un punto rojo intenso envuelto por una nube de polvo caliente. Este polvo probablemente forma un disco alrededor de la estrella, invisible en el espectro óptico pero brillante en infrarrojo. Y hay un detalle intrigante. La forma de reloj de arena de la nebulosa sugiere que esta estrella no está sola. Las simetrías, la cintura estrecha y la expansión de las regiones externas son indicios clásicos de un sistema binario, donde una estrella compañera aún oculta ayuda a moldear el flujo de gas. Es el mismo patrón observado en otras nebulosas planetarias complejas. Las patas de la araña son quizás el elemento más impresionante. Los vastos lóbulos azulados están formados por hidrógeno molecular y ahora aparecen con claridad total gracias al campo de visión del Webb. Se revelan como burbujas gigantescas infladas lentamente por siglos de vientos estelares. Mientras tanto, el centro de la nebulosa continúa hirviendo. Hay un trazo sinuoso en forma de S que, según los científicos, son chorros de hierro ionizado lanzados a alta velocidad por el núcleo estelar. Estos chorros chocan con el material eyectado anteriormente, esculpiendo patrones ondulados que le dan a la araña roja su aspecto tan amenazador y al mismo tiempo, hermosísimo. En el fondo, es una investigación sobre cómo las estrellas mueren, indirectamente, una visión del futuro distante de nuestro Sol, cuando él mismo creará su última obra de arte luminosa en el espacio. Pero ahora llegamos al verdadero misterio. La nueva descubierta del James Webb que está literalmente haciendo que los astrónomos se rasquen la cabeza con perplejidad. En un rincón remoto y repleto de luz ancestral, el Webb capturó lo que parecía al principio ser solo una simple mancha amarilla. Pero cuando los astrónomos observaron más atentamente, sus suposiciones se derrumbaron. Aquel pequeño punto brillante no era solo otra galaxia más. Era la galaxia más distante jamás vista, formada apenas 290 millones de años después del Big Bang. Ahora viene la parte que desafía todo. Esa galaxia es demasiado masiva, demasiado brillante y demasiado evolucionada para haberse formado tan poco después del Big Bang. Según las teorías convencionales, 290 millones de años es un tiempo ridículamente pequeño e insuficiente para acumular el material necesario para formar una galaxia como esa recién descubierta. Piénsalo así, 290 millones de años después del estallido inicial, el universo todavía estaba en pañales. Ni siquiera existían planetas. Las galaxias apenas estaban comenzando a brotar. Sin embargo, ahí está ella. Y no está sola. El James Webb ya encontró docenas de otras exactamente iguales. Cada una de ellas es una paradoja cósmica, rompiendo todas las reglas que pensábamos entender sobre el universo primitivo. Cuando los astrónomos decidieron observar con más atención esos puntos de luz detectados por el James Webb, esperaban encontrar solo más galaxias jóvenes y turbulentas. Pero lo que surgió frente a ellos fue algo que no encaja en ninguna lógica conocida. Entre los objetos más antiguos jamás observados, aparecieron estructuras que no solo son increíblemente masivas, sino absurdamente anómalas. Las galaxias comunes convierten solo una fracción de su gas en estrellas, algo alrededor del 10%. Sin embargo, el Webb identificó al menos 3 objetos que parecen haber ido al límite absoluto, transformando toda su materia en estrellas. Nada de gas sobrante, nada de polvo, solo cúmulos de luz pura, como si hubieran sido esculpidos de brillo sólido. Según los modelos disponibles, esto simplemente no debería existir. Las galaxias necesitan tiempo para acumular masa. Necesitan fusionarse con otras galaxias más pequeñas, capturar gas del medio intergaláctico y formar estrellas de manera gradual a lo largo de cientos de millones de años, incluso miles de millones. Pero estas galaxias que el Webb está viendo desafían ese cronograma. Es como si alguien hubiera acelerado el tiempo solo para ellas, permitiéndoles saltarse etapas cruciales del desarrollo galáctico. Los científicos están considerando varias posibilidades, algunas más radicales que otras. Quizás estas estructuras se formaron a partir de concentraciones extremadamente densas de materia que colapsaron mucho más rápido de lo que pensábamos posible.
Tal vez los agujeros negros supermasivos en sus centros crecieron y alimentaron la formación estelar a ritmos nunca antes vistos. O tal vez, solo tal vez, nuestras teorías fundamentales sobre la formación de galaxias necesitan una revisión completa. Pero hay una hipótesis aún más inquietante que algunos están comenzando a susurrar. ¿Y si estas cosas no son galaxias en el sentido tradicional? ¿Y si estamos viendo algo totalmente fuera de nuestra comprensión actual de la física? Estructuras venidas de algún estado anterior del cosmos, ecos de otro universo o incluso un tipo de materia que no debería estar aquí. Suena a ciencia ficción, lo sé. Pero cuando tus observaciones desafían cada modelo teórico disponible, tienes que estar dispuesto a considerar posibilidades radicales. El James Webb no solo está mostrándonos un universo más hermoso y detallado. Está destrozando nuestras certezas. Está revelando que el universo primitivo era mucho más complejo, caótico y misterioso de lo que jamás imaginamos. Cada imagen que envía trae más preguntas que respuestas. Y esas preguntas están obligando a los físicos y astrónomos a repensar décadas de trabajo. ¿Necesitamos nueva física? ¿Necesitamos reescribir las ecuaciones que describen cómo la materia y la energía se comportan en el universo temprano? ¿O simplemente necesitamos más datos, más observaciones, más tiempo para entender lo que estamos viendo? Nadie lo sabe con certeza todavía. Pero una cosa es clara, el James Webb apenas está comenzando su carrera como observador astronómico. Y si las primeras revelaciones son alguna indicación, las próximas décadas prometen ser absolutamente revolucionarias. Estas galaxias imposibles nos recuerdan algo fundamental sobre la ciencia: nunca debemos asumir que lo sabemos todo. El universo siempre tiene trucos nuevos bajo la manga. Siempre hay sorpresas esperando ser descubiertas. Y a veces, esas sorpresas cuestionan los cimientos mismos de nuestro conocimiento. Eso no es algo para temer, es algo para celebrar. Porque significa que todavía hay misterios por resolver, fronteras por explorar y maravillas por descubrir. Entonces, ¿qué viene después? Ahora toca esperar los resultados de los estudios en curso, ver cómo los científicos intentan dar sentido a estos datos desconcertantes y estar atentos a las próximas revelaciones del James Webb. Porque si algo hemos aprendido en estos 4 años, es que este telescopio no deja de sorprendernos. Cada nueva imagen es una ventana a lo desconocido. Y lo desconocido resulta ser mucho más extraño y fascinante de lo que jamás imaginamos. Si este vídeo te hizo pensar diferente sobre el universo, dale like y suscríbete al canal para no perderte las próximas revelaciones cósmicas que vienen en camino. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que estas galaxias imposibles son evidencia de que necesitamos nueva física, o simplemente estamos malinterpretando los datos? Me encantaría saber tu opinión. Y si quieres seguir explorando los misterios del cosmos, te recomiendo ver nuestro vídeo sobre los agujeros negros que están devorando galaxias enteras. Nos vemos en el próximo misterio del universo.